Bueno, y llegó el día de la entrevista. Sí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvina Casco, soy investigadora del CONICET en el SECOAL, en Corrientes, Argentina, y docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, también en Corrientes, Argentina. Y hoy nos convoca una entrevista más de la serie de entrevistas que la Sociedad Científica de Humedales realiza ya desde hace unos años. Esta serie de entrevistas tienen como objetivo dar a conocer y profundizar las experiencias de grandes investigadores, de grandes investigadoras que han y que siguen contribuyendo al estudio de los humedales, al cuidado de ellos y también promoviendo la investigación y la educación en ellos. En esta tarde de hoy nos está acompañando la doctora Fátima Mereles, que es un gran gusto recibirla, un gran gusto poder compartir con ella este espacio, que tan gentilmente ha accedido a accedernos a la Sociedad de Científicos de Humedales y a mí particularmente en este momento. Voy a contarles a la audiencia la historia, un poquito de la historia de vida de la doctora Mereles, que nos acompaña hoy. María Fátima Mereles Haidar es el nombre completo y ha nacido en Asunción, en Paraguay, muy cerquita de aquí de Corrientes, donde yo me encuentro. Es licenciada en Ciencias Naturales, mención Biología, de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Es doctora en Ciencias, mención Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias, en la Universidad de Ginebra, en Suiza, realizando su tesis doctoral en los estudios de la flora y la vegetación en el mosaico Bosque-Sabana-Palmar en el Chaco Húmedo, Paraguay, bajo la dirección del doctor Rodolf Spiesiger. Es profesora investigadora titular de la Cátedra de Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Ese cargo lo desempeñó hasta 2010. También como profesora investigadora asistente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Químicas en Asunción. Profesora del módulo de conservación de la biodiversidad y flora, específicamente dentro de la maestría de Biología de la Conservación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, y aquí continúa ejerciendo ese cargo. También hasta 2010 fue miembro de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es miembro de la Comisión de Posgrado de la Maestría en Biología de la Conservación y Taxonomía y Sistemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Asunción, miembro de la Comisión Científica Honoraria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT en Paraguay, investigadora asociada al Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica en la Fundación Moisés Bertoni y Laboratorios Díaz Gil de Asunción, y también desde 2011 es investigadora a nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. Entre las líneas de investigación que aborda la doctora Mereles se encuentra taxonomía sistemática de la flora vascular, con énfasis en las monocotiledonias y fabaceas, en la especialidad de Heliocaris, ecología de la vegetación con énfasis en la región del Chaco Boreal, en Paraguay y los cerrados, ecología de humedales de aguas continentales, con énfasis en la flora de aguas lénticas y lóticas y sus hábitats, y también las aplicaciones de la flora a través de los recursos fitogenéticos o parientes silvestres de especies comercialmente importantes, especialmente para la alimentación y la agricultura. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran más de 120 relacionadas a publicaciones científicas en libros, en capítulos de libros, en revistas nacionales y extranjeras. También fue distinguida con numerosos premios y menciones, entre los cuales se encuentra ser doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Encarnación.
También mención de honor en la Universidad Iberoamericana, méritos a la investigación en el campo de las ciencias naturales, mención de honor al mérito intelectual en ciencias, medalla del Congreso Nacional por la contribución a las ciencias en Paraguay, el reconocimiento intelectual del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, entre otros muchos premios y distinciones que fue merecedora la doctora Fátima Mereles. También, entre otras actividades que realiza, se encuentra pertenecer a la comisión directiva de la Sociedad Científica del Paraguay, es miembro de la Comisión de Especialistas de Humedales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la Sociedad Paraguaya, Argentina y Latinoamericana de Botánica y la Sociedad Científica de Paraguay, miembro del Comité Directivo del Hombre y la Biosfera del Paraguay hasta la fecha, representante regional titular para América del Sur de la Comisión Internacional para el Tráfico de Especies de Vida Silvestre, y también miembro del Comité Directivo y Científico de la Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza, cargo que se desempeña hasta el momento. Realmente he tratado de ser sintética con toda su vida, doctora Fátima. Le agradezco muchísimo esta entrevista, esta posibilidad de estar aquí y de dar a conocer un poquito de la flora del Paraguay y también un poquito de su vida a través de esta entrevista. Pero siempre toda entrevista tiene un inicio, y lo que queremos hacer en este inicio es conocer a Fátima Mereles. ¿Quién es Fátima Mereles? Bueno, muchísimas gracias, Silvina, muchísimas gracias y disculpas, no sé si tardaste mucho tiempo en leer todo eso. En fin, bueno, no gusto mucho de esas cosas. Pero bueno, de cualquier manera, Silvina, te agradezco mucho, encantada de conocerte, muchísimo gusto y placer me da el estar en contacto, poder en el futuro estar en contacto a través de esto con los demás colegas e interesados. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿quién es Fátima Mereles? Y Fátima Mereles es un investigador, docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción, que me inicié ahí. Desde que me recibí, trabajé en la Universidad Nacional de Asunción hasta que me jubilé, ¿no es cierto? Y después de la jubilación tuve así un poco como que cambios bruscos, porque la universidad es siempre, digamos que, bueno, entre las cátedras y las líneas de investigación es lo que nos marca, pero posteriormente cuando me jubilé, entonces algunos me dijeron, bueno, venite para acá o para acá, etcétera. Es así como estuve como directora de conservación de la biodiversidad en World Wildlife Fund durante unos 4 años trabajando acá, haciendo un trabajo más bien de gestión, ¿verdad? Para los que iban directamente al campo, etcétera, ¿verdad? También un poco mi vida cambió porque en Paraguay, si bien ahora está bastante afianzado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando llegamos en el 2010 no lo estaba. Y la tarea de investigar ni pasaba por el Consejo. Entonces, cuando nosotros, y digo nosotros porque llegamos un grupo, no solamente llegó Fátima Mereles, llegó un grupo de trabajo ahí al consejo, el cual yo presidía, entonces nos pusimos esa tarea sobre los hombros de trabajar como un CONACYT o que trabaja, ¿verdad? Como un CONICET debe hacerlo. Y entonces comenzamos con una tarea ciclónica, ¿verdad? Primero en dar a entender a la misma gente del consejo que se quedaba ahí qué era la investigación, qué era la innovación y todo lo que hay que proponer desde ese ente, ¿no es cierto? Y comenzamos. Y es así como también, poco tiempo después, se creó el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, que continúa hasta hoy. Apenas una parte del Congreso acaba, y digo acaba porque fue la semana pasada, acaba de sancionar parcialmente la ley del investigador que ahora tiene que pasar
a la Cámara de Senadores, a la Cámara Alta, que tenemos muchas esperanzas que la sancionen tal y cual como salió de diputados, ¿no es cierto? Para que tengan nada más que una idea que en estos momentos te paso muchos detalles y me estoy volando muy rápidamente, Silvina, pero vos que estás en CONICET a lo mejor ya tenés una idea de Sí. cómo son estos procesos largos, ¿verdad? Entonces, este programa nacional de incentivo, porque es un incentivo todavía, se reconoce a los investigadores y esto lo hicimos no solamente entre nosotros que estábamos en el consejo, que llegamos ahí con apoyo de los demás, sino que también con muchísimo apoyo de la ANI del Uruguay, quien nos cedió la plataforma para cargar online el CV Paraguay, el CVPI o el CV de Paraguay, ¿verdad? Y que está disponible online para todo el que quiera entrar, ¿verdad? Y también para comenzar a discriminar los niveles de investigadores para que puedan ser reconocidos bajo un estricto y temporal, digamos, examen que deben pasar los investigadores para continuar con ese incentivo, considerando que este incentivo está pagado por el Estado paraguayo, ¿no es cierto? En tanto y en cuanto fue visto la ley del investigador, que como dije tiene media sanción. Entonces, esa es Fátima Mereles, que en medio de ese mare magnum de cosas del 2010 y sobre todo hasta más o menos el 2017, me vi inmersa en otras tareas que no las había hecho antes desde la universidad y que costó mucho. ¿Costó por qué? Porque ese tipo de gestiones nosotros no las tenemos en cuenta cuando somos sencillamente investigadores. Es decir, yo era una persona que estaba encerrada en el herbario, sino cuando estaba en el campo o estaba en las clases, ¿verdad? Y también dedicada en el Departamento de Botánica de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas. Fue absolutamente un salto diferente, pero que al mismo tiempo me dio la oportunidad de mirar holísticamente las cosas, ayudar a mi país y ayudar también a los colegas a sacar esa visibilidad y hablando entre todos los propulsores de este CONACYT un poco distinto y también del Programa Nacional de Incentivo, en algunos momentos coincidimos en que muchos de los colegas nos dijeron, me encanta todo esto porque por fin me están pagando por lo que me gusta hacer y quiero hacer. Ese reconocimiento que llega hasta lo más profundo de uno, ¿no? Porque eso es, ¿verdad? Entonces, bueno, te resumí lo que era Fátima Mereles en este momento. Ahora solamente de todo eso me resta estar colaborando con las evaluaciones de los colegas del programa de incentivo y también una que es bastante constante, que dura 2 años. En este momento tenemos esto un poco distendido a un poco más porque estamos evaluando el nuevo ingreso y reingreso y que es la Comisión Científica Honoraria, que trabaja directamente con un equipo técnico de CONACYT, ¿verdad? Dando un poco las directivas de cómo se va realizando este programa nacional de incentivo, trabajando directamente con los consejeros actuales. Básicamente es eso. Por supuesto, en un costado están mis investigaciones y mis líneas de investigación. Tengo un equipo y Que tengo vamos a una abordar. nueva afiliación. Sí, Y sí, sí, eso, claro. Silvina, brevemente. Perfecto, y que ahí seguimos abordando. Ahora, como empezamos y decíamos quién es, o sea, con esta gran obra que nos contó que pudo hacer como parte de un grupo de investigadores importantes, pero ¿cómo surge en Fátima el deseo de ser bióloga? Bueno, en realidad fue una confusión y te explico por qué. Fue una confusión en mi vida. Era lo que Sí, salía en todos los test que nos hacían, por lo menos cuando estábamos en el colegio secundario, ¿verdad? En la secundaria, que yo sí, tenía esa tendencia, ¿no es cierto? Tenía mucha presión porque tenía, en ese momento tenía parientes médicos, ahora algunos de ellos son difuntos ya, ¿verdad? Entonces tenía un poco esa presión de continuar por ese lado, pero por otro lado tenía un gran deseo de ser, de trabajar en la naturaleza y lo único en ese momento con 17 años era que yo quería ser ingeniera agrónoma. ¿No? Entonces quería ser ingeniera agrónoma y sobre todo porque la carrera de biología era nuevísima para Paraguay.
Es una de Ujú. las carreras más nuevas, excepto la cantidad que van saliendo ahora, te estoy hablando de las clásicas, prácticamente la Claro. biología no se conocía, ¿verdad? A tal punto que yo salí como licenciada en Ciencias Naturales, mención biología, ¿verdad? Porque Ujú. así era, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y ahí mi padre me dice, pero ¿qué vas a ser ingeniero agrónomo? No entiendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos estancia, uno te va a ir al campo allá, o qué es lo que querés. Bueno, en fin, hasta que alguien me dijo, ¿por qué no seguís ciencias naturales o biología? Entonces entré y ahí me encanté. Ahí me lié ya para toda la vida. Fue así Fue, como fui al estudio de la biología y en ese momento también lo tenía como ayudante de cátedra, uno que tal vez vos conocés, ¿verdad? Que es el señor Pastor Arenas, que era nuestro jefe de claro, trabajos prácticos y quien trabajaba claro. mucho ya en ese momento con Corrientes y que nos entusiasmó mucho. Pero yo te hablo, Silvina, de una época en que no teníamos herbario, no teníamos nada. De hecho, nosotros nos encontramos de lo que están alrededor nuestro, Brasil, Argentina, Chile y Claro, Uruguay, ¿verdad? Que son nuestros vecinos claro, próximos, 50 o 60 años, así nomás, de claro. diferencia. ¿Sí? Sí, sí, Y sí, eso, claro. ahí comencé, Silvina. Qué lindo. Sí, es muy interesante el conocer cómo la biología y las ciencias naturales, ¿no? Empiezan a tomar parte de uno en esa edad, ¿no? Sí. Así que, y cuando usted decide entonces ser bióloga y tiene este enamoramiento, podemos decir, de las ciencias naturales, ¿cómo empieza a interesarse y a trabajar con la botánica acuática? ¿Cómo son sus inicios en la investigación, digamos, ¿no? Bueno, cuando me inicié, esta institución en donde estaba todavía no era la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, era el Instituto de Ciencias que estaba muy amparado por UNESCO, ¿verdad? Y con muchos expertos internacionales adentro. Y en ese momento, bueno, hasta ahora continúa un poco eso, pero en ese momento la cuestión del lago Pacaraí comenzaba a visualizarse de que eso iba a empeorar con el tiempo si no se tomaban algunos recaudos. Y es así como uno de los profesores de ecología del instituto, ¿verdad? Del doctor Narciso González Romero, forma un equipo de trabajo. Bueno, primero pregunta a todos los interesados, algunos querían trabajar con fauna, otros querían trabajar con flora, otros querían trabajar con fitoplancton, zooplancton, etcétera. Se arma un equipo y comenzamos a salir. Ya me faltaban 2 años para terminar la carrera, pero entonces ahí nos entusiasmamos muchísimo. Teníamos un departamento que era el departamento de hidrobiología, ¿verdad? Y yo estaba ahí en el departamento. UNESCO comenzó a hacer un reconocimiento de los que estábamos ahí adentro, entonces nos apoyaban. Nosotros estábamos ahí a las 7:30 de la mañana y salíamos a las 5:30 o 6 de la tarde. Nos quedábamos ya todo el día. Si no estábamos dando clases o estábamos en campo con este equipo que nos íbamos y veníamos en el día a Areguá o a San Bernardino desde San Lorenzo haciendo los trabajos, y ahí yo me engancho con el tema de las macrófitas acuáticas, ¿sí? Ujú. Entonces comienzo a colectar las macrófitas, comienzo a hacer determinaciones incipientes, que en ese momento ni se pensaba todavía tener los fascículos de flora de Paraguay, que por cierto, una de las Claro. primeras fue el deporte de Deriáceas, ¿verdad? Claro. Comienzo a trabajar con eso. Bueno, te hablo un paréntesis ahí, te digo que la flora de Paraguay todavía estamos por el fascículo 56, todavía ni siquiera tiene visos de terminarse, para que veas vos cómo es la cosa. No tenemos lo más básico, que es una flora país, ¿verdad? Estamos en hechura de esa flora país. Entonces, bueno, ahí me engancho con las macrófitas acuáticas formando parte y también apoyaba mucho la parte de colectas de plancton, ¿sí? Usaba cuando ya yo terminaba mi trabajo, entonces ayudaba con la manga para colectar plancton y todo Bueno, eso. Entonces así es como me entusiasmé, ¿no? Y salieron las primeras publicaciones en la revista de la Sociedad Científica con los profesores, nosotros como claro, alumnos. ¿Sí? Y claro, todo ese tipo de cosas entusiasma muchísimo porque se ve reflejado el pequeño trabajo que uno tiene a nivel de grupo, ¿sí? así es. Así es, sobre eso vamos a retomar en la última etapa de la entrevista, me interesa que nos cuente su experiencia más adelante con eso.
Y esto de los humedales, porque en todo esto que usted nos viene contando siempre estuvo o colectando plancton o las macrófitas, ¿no es cierto? Siempre con este mundo de los humedales. ¿Cómo surge su conocimiento, su relación con la sociedad de científicos de humedales en este contexto y su conocimiento sobre la sociedad? Bueno, yo tenía el conocimiento de la sociedad. La verdad es que tal vez mi falta, ¿no?, de no haberme metido más y haberme iniciado antes, hasta que un día recibí, no hace mucho de eso, una invitación a la que por suerte como que se me abrió el cielo, ¿no? Ay, qué suerte, ¿verdad? Qué contenta me pone. Entonces enseguida como que me enganché, ¿verdad? Entonces me llegó un correo, esa es la verdad, Silvina, me llegó un correo, pero en el mare magnum de cosas que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que hacer realmente para internalizarse dentro de estos grupos tan interesantes, donde uno puede encontrar colaboración y dar colaboración, ¿verdad? Es justamente entrar en las páginas, porque para eso está, ¿verdad? Ir internalizándose y preguntar, ¿no es cierto? Y bueno, y eso, Silvina, es Así. así como ahora. Exactamente. Bueno, hasta ahí pudimos llegar a una primer parte, ¿no es cierto?, de la entrevista, donde usted nos contó sus inicios, o sea, cómo surgió su vocación por esto de amar la naturaleza, amar particularmente los humedales y las plantas acuáticas. Ahora vamos a pasar a una parte de la entrevista que podemos llamar el presente de Fátima, ¿sí? Entonces empezamos con la historia de Fátima, ahora vemos el presente de Fátima. ¿Qué nos puede contar de los proyectos en los cuales está trabajando? También de la vinculación que existe a nivel internacional entre los grupos de investigación con el que ustedes se relacionan. Y lo que nos quiera contar de eso. Bueno, cómo no. Silvina, la cuestión es así. En realidad yo trabajo para la flora de Paraguay. Trabajo más bien con monocotiledóneas y dentro de las monocotiledóneas tengo a la familia Ciperáceas, que ya con años había trabajado con Rosa Guaglianone del Instituto Darwinion y ahora estoy en par con Gabriela López, ¿verdad?, del Instituto Botánica del Nordeste. Conocí a Osvaldo Ahumada, que trabajaba también con un taxón de la familia, Vighetti también, etcétera, y otros. Y ahí me metí y conocí también a Socorro, María Socorro González Elizondo, con quien describí una especie nueva para Paraguay, una endémica, ¿verdad? Y colectando las ciperáceas y otras macrófitas también. Bueno, las ciperáceas son casi todas de humedales, no conocí algunas que no lo son, pero los Eleocaris sí, al menos hasta el momento, las 36 especies y una variedad que tenemos para Paraguay son todas de lugares húmedos, ¿verdad?, sino directamente acuáticas. Y entonces me comencé a relacionar y ese es mi proyecto que continúa hasta hoy y en el cual estoy inmersa en un postdoctorado ahora, sacando algunas primeras publicaciones del género Eleocaris y la región. Llamo a la región, a toda la parte limítrofe de Paraguay, que bueno, vos sabés, es un país mediterráneo. Por un lado tenemos Argentina, por otro lado Brasil y por otro lado Bolivia. Entonces, los estados, provincias y departamentos de esos países que limitan con nosotros, esa es la región que yo llamo, ese es mi tema del postdoctorado, ¿verdad?, con el cual me relaciono con toda esta gente, ¿no es cierto?, y también dentro de la cuestión de plantas acuáticas en sí. Hemos hecho un esfuerzo por publicar plantas acuáticas de Paraguay, primero monocotiledóneas, luego dicotiledóneas, pero antes ya, con el apoyo de un colega que es Danilo Salas, que gusta mucho también de los humedales de la Fundación Moisés Bertoni, publicamos el libro de humedales de Paraguay, que es muy, lamentablemente no lo tenemos más impreso, pero creo que se cuelga, ¿no es cierto? Fue uno de los primeros contactos internacionales que hemos tenido, ¿verdad? Y también a través de los grupos CITED, con quien, por cierto, con el doctor Neif nos relacionamos muchísimo, y otra gente que trabaja en Bahía de Sombrombón, en Buenos Aires, etcétera, y de los humedales en general de Latinoamérica, España y Portugal, a través del grupo CITED, en donde siempre colaboré en el área de humedales. Bueno, tenemos muchos contactos por el lado de la flora,
porque ahí prácticamente contacto con todos los que trabajan con plantas acuáticas, especialmente con monocotiledóneas, ¿verdad? Hoy día muy ligada, no solamente por el lado de las ciperáceas, sino que porque continúo con las colectas, ¿verdad? Siempre dentro del tema flora de Paraguay, donde todavía tenemos muchos vacíos de información acá país. Entonces nos vamos colectando todo lo que podemos y nos van llegando algunos materiales de familias que ya se han publicado, pero que no están estos materiales impresos. Y todo esto tiene una sola causa, la falta de colecciones, porque la flora de Paraguay se basa básicamente en las colecciones de Emilio Hasler y otros contemporáneos suyos, pero sin embargo, nosotros comenzamos a colectar muy tarde, ya digamos que a partir de la década del 80, y son esas nuevas colecciones las que se van sumando a las colecciones de Hasler, sobre las cuales van trabajando los especialistas para la flora de Paraguay. Y ahí entonces, en contacto con ellos también, formamos como un gran equipo, digamos, en donde enviamos a los especialistas estos especímenes para que den un determinavit, si es que los tienen, y si no, una nueva descripción, por ahí salen también, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, básicamente eso, Silvina, ¿verdad? Entonces, Así que muy activa por ese lado. eso, un presente lleno de proyectos, entonces eso está muy bien y lleno de vinculaciones. En este sentido te quiero decir de que cambié mi filiación, ya no estamos más en la universidad. Lamentablemente la universidad no guarda a sus investigadores. Todos los investigadores que nos vamos jubilando, ya no tenemos el derecho de tener la afiliación de la Universidad Nacional, ¿verdad? Esto es así, nadie tiene por qué enojarse por eso, ¿verdad? Con ese motivo, ¿verdad? Una colega ha creado un centro que es justamente en donde estoy afiliada ahora, que es el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica, el CEDIC, que guarda básicamente biólogos moleculares, pero tiene un equipo que trabaja con enfermedades zoonóticas, otro equipo que trabaja con flora, entre ellos mi equipo en el cual formo parte, etcétera. Entonces, esa es mi filiación actual, ¿no es cierto? Bueno, Sí, claro. así. Pero es importante eso, o sea, que haya esa posibilidad, ¿verdad?, de poder seguir contando con sus contribuciones. Me imagino que en toda la experiencia y el bagaje de conocimientos que usted tiene y sobre todo de aventuras, ¿no? Vividas en los trabajos de campo y también con las clases y todo el despliegue de sus actividades, debe tener muchas anécdotas. ¿Querría compartir con nosotros alguna anécdota que es lo que condimenta un poco, ¿no? la vida en el campo, por ejemplo? Bueno, anécdotas hay muchísimas, ¿no es cierto? Yo Sí, claro. no sé ni cuál contar, porque la verdad que es una cosa impresionante. Pero bueno, siempre nos ha tocado, porque casi todos mis trabajos he hecho en el Chaco, ¿no? Acá en el Chaco hemos sacado muchísimas cosas de los salares del Chaco, del Pilcomayo, que es un río endemoniado, ¿no es cierto?, que nos impacta muchísimo, y también de la parte de Pantanal. Trabajando en los salares, nos tocó una vez colectando, ¿verdad?, de que con una colega que tal vez la conozcas, ella se llama Rosa Den, del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas, colectando por ahí, estábamos por cortar a una serpiente y no nos dábamos cuenta. Uy. Había sido que era una boa, pero bueno, era una boa delgada, no tan grande, ¿verdad? Era una boa que estaba durmiendo, es una dormilona, me dijeron todos, ¿verdad? En general. La cuestión es que le estábamos por meter la tijera cuando de repente el grito de un compañero que se percató desde lejos, porque ni ella ni yo no nos dimos Claro. cuenta, ¿verdad?, de que eso estábamos por hacer. Entonces pega el grito y dice, por favor, salgan de ahí. Entonces, bueno, al gritar de esa manera, ella corrió para un lado y yo corrí para otro lado sin saber de qué estábamos corriendo. Entonces se acercó él despacito y dijo, miren, ahí tienen ustedes qué es lo que estaban a punto de cortar. Es que justo estaba por la única rama florífera de ese arbusto sobre el pequeño río temporario, bastante salado, que pasa por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué íbamos a hacer, verdad? En fin, siempre cuento esto porque en realidad fue una cosa peligrosa, digamos, ¿verdad? Y que no nos dimos cuenta. Tal vez no hubiera pasado nada tampoco, ¿verdad? Pero eso uno nunca sabe, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin.
Pero forma parte de lo que uno siempre cuenta cuando viene del campo, ¿no es cierto? O sea, que no fue, que cómo anduvo la conexión, digamos, ¿no? De plantas. Así Así mismo que es. Después tuve forma parte. algunas un poco más o menos graves, ¿verdad? Una vez que nos atacó un enjambre de avispas, de las negras, Ah, ¿no es cierto? Estas que aguijonean muchísimas veces. Y fue sin querer, estábamos en el lago de Itaipú trabajando con una colega de Suiza, ella se llamaba Patricia Geisler, digo se llamaba porque lamentablemente ya no está con nosotros. Y bueno, ella y yo recibimos el menor número de picaduras, pero yo recibí 11, ¿sí? uy, Y ella algo, dos más, algo así, pero uno de los guardaparques tuvo un shock que casi lo lleva al otro mundo, en fin, y esto sin querer porque, bueno, la lancha en donde nos íbamos al atracar sobre la otra orilla, sin querer aplastó uno de los nidos, y ahí se nos claro, vino encima. Y bueno, claro, claro. cositas así, ¿verdad? Que no me gustaría, no quisiera que me No, vuelva a pasar, porque eso fue terrible, no, eso fue realmente claro, terrible. claro, claro, sí, 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 pero calculo que la mayoría de las anécdotas deben ser lindas, y con situaciones que hacen más agradables, ¿no es cierto?, los trabajos de Sí. campo. Claro. Ahora, en presente de Fátima, que tiene mucho de historia y mucho más aún de futuro, ¿cómo y cómo está actualmente el trabajo para los científicos de humedales en Paraguay? Bueno, a ver, digamos que no está fácil, y Ujú. voy a decirlo así. ¿Cuál es la esencia de todo esto? Y la esencia es que la universidad le dedica a dar proyectos de investigación muy poco, muy poco. Si lo que la idea que uno tiene de que los grupos de investigación se van formando en las universidades, lamentablemente no se plasma mucho acá en Paraguay. Entonces, es muy difícil formar estos equipos, incluir gente nueva que vaya trabajando en el área y sobre todo en los últimos tiempos con CONACYT, que fue dando proyectos y dio muchísimos proyectos en una primera tanda, en una segunda lo hizo específicamente para tratamiento de COVID, porque se nos vino la pandemia encima, y ahora recién se está gestando para una segunda tanda de proyectos y todo el mundo estamos esperando con muchas expectativas. Entonces, ¿cómo uno se gana esa formación de recursos humanos fuera de la elaboración de trabajos de maestría o de doctorados? Que entre paréntesis, doctorados en ciencias naturales o en biología no tenemos todavía en Paraguay. No tenemos todavía. Sí tenemos 2 maestrías de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y eso limita mucho, Silvina, el campo de acción de la formación de recursos humanos jóvenes. Claro. Ciertamente se ha creado con ese motivo las becas Carlos Antonio López, acá Becal, ¿verdad? Con fondos del Estado paraguayo, para hacer los doctorados, sobre todo doctorados, se espera, y maestrías en aquellas mejores 300 universidades del mundo. Pero los chicos se van, ¿sí? Y lo que esperamos es que cuando vuelvan acá, las universidades les abran las puertas, ¿sí? Para el Ujú. concurso joven, ¿verdad? Sí, tenemos gente que se va formando, pero de manera limitada, de manera limitada. Claro. Eso es lo que pasa, porque para hacer trabajos de campo y tratar de entusiasmar a los más jóvenes necesitamos dinero y ese dinero viene de los proyectos. Podemos salir, Claro. inclusive ir a aquellos humedales icónicos, etcétera, como el caso del lago Pacaraí, etcétera, que no nos queda lejos, pero una cosa es ir en equipos de trabajo, darles todas las explicaciones, comenzar a trabajar, que tomen un métier, que tomen objetivos, etcétera, y otra cosa muy distinta es ir, volver, mostrar y volver, ¿sí? No se trata precisamente de formación. No obstante, no me quejo y digo que estamos mejor que antes, mucho mejor que en mi época, sin ninguna duda. Claro.
Sí, quizás es una situación similar o parecida a otros países de Sudamérica, y quizás no tanto a otros países que usted conoce y que ha recorrido. Puede llegar a establecer alguna diferencia entre la investigación en otros países, digamos, y la sudamericana, o particularmente en la de Paraguay. Sí, claro, por supuesto. Nosotros podemos establecer muchísimas diferencias, ¿verdad? Por lo menos en mi área, puedo hablar en mi área, en donde dije la flora de Paraguay no está hecha, se edita en Ginebra, no se edita acá en Paraguay, porque siquiera eso no hemos podido hacer, ¿no es cierto? Y me siento muy compungida por ello, a pesar de que somos colaboradores, hemos publicado en algunos de los fascículos, etcétera. Eh, en mi caso, dentro de algunas familias acuáticas, de macrófitas acuáticas, pero igual, ¿no es cierto? No es lo mismo porque ellos toman muy seriamente la investigación como una inversión país y en estos momentos conocen tanto, tanto, tanto su flora que, sabrás, Silvina, ellos vienen a otros países, ¿no es cierto?, a trabajar con nosotros, etcétera, Claro. etcétera. En ese sentido te establecemos muchísimas diferencias porque no tenemos las mismas, ni siquiera expectativas, ¿sí? Esperanzas tenemos, ni siquiera tenemos expectativas, ¿no es cierto?, aún con CONACYT. Pero, y sí, por supuesto, ya como dije, con los países de la región ya nos llevamos medio centenar de años como mínimo. Ni qué hablar con los países de primer mundo. Y Claro. bueno, esto pesa, esto nos pesa. Nos pesa sobre todo en las publicaciones en ecología que han cambiado tanto, sobre todo en los métodos, ¿verdad? Y en la forma de presentar los resultados, que ya no es como antes. Y se necesita para eso formación de nuevos conocimientos, formación de cómo hacer nuevamente las cosas y que eso llegue a la Universidad Nacional. Así es. Sí, muy, muy interesante su visión y su aporte, doctora. ¿Y Paraguay tiene alguna política para conservar los humedales? Sí, tenemos De políticas públicas, conservación. por Ujú, supuesto, ¿verdad? Eh, tenemos legislación sobre humedales, ¿sí? ujú, Inclusive tenemos algunas muy taxativas, como la ley 42-41 de protección de los cauces hídricos, ¿verdad? Pero todo lo que sean humedales, siguiendo la definición Ramsar, tenemos de protección a lugares inundables, a lugares inundados, ¿verdad? Que son ujú. temporarios, pero ahí viene la cuestión, ¿no es cierto? ¿Son Asunción es una... efectivas? Y no precisamente, justamente por eso, ¿verdad? Porque esos Mm, lugares que son inundables temporariamente, como por ejemplo el cauce o las lagunas, etcétera, cuando crecen o cuando bajan, y ahora que estamos en un periodo de sequía largo, 3 a 5 años, etcétera, entonces como quedan al descubierto y la gente se posiciona de esos sitios con todas sus consecuencias. mm, Entonces ahí tenemos un gravísimo problema que naturalmente se traduce en un problema social. No solamente social, sino que socioeconómico también para toda esa gente marginal. Entonces ahí como que protección a los humedales, mucho no podemos hacer. El caso del lago Pacaraí. El caso del lago Pacaraí es muy emblemático porque ya trae años de cuando los profesores, mis maestros, estaban advirtiendo que eso se venía con una eutroficación, hoy la tenemos encima. La tenemos ujú. encima así de no poder bañarnos, de no poder beber agua y todo ese tipo de cosas, tratando de solucionar lo más difícil de solucionar y en donde hay que invertir millones y millones de guaraníes para tratar de sacar algún provecho en una cuenca que es en estos momentos la más densa del país en cuestión poblacional. Tiene 21 municipios, no todos están sobre la ribera del lago Pacaraí, pero sí de manera indirecta, ¿verdad? Y cuando vinieron esos anuncios de cuidemos esto porque se nos va a ir de las manos, bueno, pues acá se nos está yendo de las manos. Es decir, en síntesis, tenemos legislación muy buena, las políticas públicas no son tan buenas porque muchas veces chocan contra esto que mencioné, que es la parte socioeconómica de gente más vulnerable en estos ambientes, ¿verdad? Y de legislación no nos vamos a quejar, porque sí formamos parte también de una convención, que es la Convención Ramsar, entre otras, y en donde se hace mucho hincapié en algunos de ellos, como por ejemplo el caso del lago Pacaraí, que tenemos el problema encima y que dista a 30 kilómetros de Asunción, por lo más bajo, acá nomás está, y por otro lado la bahía.
de Asunción, ¿verdad? La bahía, que es sitio de aves migratorias que vienen del norte y del sur, algunas me acuerdo, qué sé yo, el grupo Calidris, etcétera, que anidan, etcétera. Con todo, muchas de las acciones que se llevan a cabo no tienen en cuenta las legislaciones, ¿sí? Sí, tenemos problemas, en síntesis. No de cuestiones escritas, creo que ahí cubrimos todo, pero en la implementación de las políticas, siguiendo las leyes. Uh-huh. Esos dos ambientes que mencionó, tanto el lago de Ipacaraí como la bahía, pueden ser considerados como los humedales más icónicos de Paraguay, o alguno Bueno, el lago, más. perdón, No, no, perdón, está bien. Silvina. El lago de Ipacaraí, sin ninguna duda, como dije, el área más densa, muchos municipios en la misma cuenca, muchísima población encima, ¿verdad? Y ciudades muy turísticas encima también, y que prácticamente el lago es el espejo. Ahora, Paraguay es un país mediterráneo, nosotros no tenemos montañas, no tenemos otras cosas que llamen la atención. ¿Y qué es lo que tenemos? Cuando uno mira Asunción, al río, tenemos el río Paraguay y tenemos la bahía de Asunción. Uh-huh. Ahí está la costanera, está el centro histórico de la ciudad capital. Entonces, claro, inmediatamente se transforma como en lo precioso a visualizar, lo rápido a visualizar. Tenemos también otras ciudades sobre el río Paraná, como el caso de Pilar, como el caso de Encarnación, etcétera, que por supuesto están sobre humedales y que de alguna manera, pero en realidad estos grandes ríos, digamos que ahora con la sequía un poco como que están temblequeando, digamos así, o están temblando un poquito, ¿verdad? Pero no es lo mismo contener aguas lénticas. También tenemos el lago Poá, que es una laguna muy grande, no voy a hablar de lagos, pero sí una laguna muy grande en el centro de la región oriental, que es muy llamativa porque tiene unos embalsados gigantes que la gente confunde mucho con islas que en realidad con islas verdaderas, ¿verdad? Y eso no es así. Y corremos el riesgo de que el crecimiento que tienen estos embalsados vaya a cubrir completamente el espejo de agua de acá a menos de 100 años, digamos, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo en estos momentos para eso. Esa es la verdad, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos a futuro de estos humedales. Entonces, hablando un poco así, menciono a estos tres, pero considerar nada más que indirectamente este pequeño país de 408.000 kilómetros cuadrados tiene casi el 30% de su territorio ligado indirectamente a los humedales y directamente entre 15 y 18%. Es bastante. Sí, es mucho. Realmente muy interesante los casos, digamos, ¿no? Que usted planteó de los humedales y por qué se destacan cada uno de ellos. Creo que si uno conoce, puede valorarlos convenientemente, ¿no? Entonces es importante eso. Llegamos a la tercera y última de esta entrevista. Nos quedaríamos mucho tiempo más charlando con usted, pero sabemos que el tiempo es un poco escaso a veces para poder abarcar toda una vida estudiando a los humedales y particularmente a las plantas, ¿no?, de humedales. Entonces, si hablamos del futuro de Fátima, ¿quiénes siguen los pasos de Fátima? ¿Quiénes continúan su camino en cuanto a la formación de los recursos humanos que usted haya hecho, a los proyectos que tengan en marcha? Bueno, en botánica tengo gente que está trabajando conmigo, directa e indirectamente, y todos ellos continúan porque ya tienen su métier, ¿no es cierto?, trabajando en el área, sobre todo utilizando al menos la taxonomía como una base para una extensión o a ecología o a biología molecular, etcétera, ¿verdad? Pero en la parte de humedales, tengo que decirlo, es muy poca gente la que se interesa. En estos momentos sé que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tiene ictiólogos nuevos que se han formado, especialmente en Brasil, ¿verdad? Y hay gente que ha trabajado con plancton, ¿verdad?, que se ha formado también en Brasil y que yo espero que realmente ellos a su vez vayan formando a otros.
Yo prácticamente estoy en estos momentos fuera de la universidad. Voy al herbario una vez o dos veces por semana. Estoy siempre ligada con las clases de posgrado, pero otra cosa es vivir lo que he vivido hasta el año 2011, inmersa ahí, donde lamentablemente todavía no teníamos el motor para ir formando esos equipos de trabajo, pero no pierdo las esperanzas de que a la gente le guste entrar más en el agua, ir más al agua, ¿no es cierto? Porque ahí sí tenemos muchos vacíos de información y las fuentes de humedales constituyen fuentes de investigación a largo plazo. Esa es la verdad. Por lo menos a mí me entusiasma mucho y creo que también a mucha gente joven. No quiero mencionar Silvina, pero tengo aproximadamente unas 8 a 10 personas que se están iniciando en este trabajo y que estamos esperando. Lo último fue un trabajo ahí mismo sobre humedales, pero tomando a un vector que es el que transmite la esquistosomiasis para ingresar otra vez a los humedales y comenzar a conectar con todo eso que conocemos. Y eso se hizo hace 5 años. Ahí hay un equipo que trabaja también con humedales. Es decir, no pierdo las esperanzas de que esto vaya continuando y creciendo con los demás años. Sí, justamente nos quedamos con esa palabra última, a no perder la esperanza. ¿Qué mensaje les dejaría a los jóvenes que quieren dedicarse a trabajar en la ciencia de humedales? Bueno, como dije, Paraguay tiene un mundo que descubrir ahí. Es muy poco lo que se ha hecho todavía, porque esa es la verdad, es poquísimo comparado con otras áreas de las ciencias naturales. Los humedales y sobre todo la parte de ecología de humedales que necesita tanto, ¿verdad? Y donde nuestros humedales más importantes están en lugares en donde la población es bastante densa, y no me refiero ya al lago Pacaraí, sino que o se va densificando, como el caso de Alto Paraguay, etcétera. Entonces hay muchísimo vacío de información en donde la gente puede instalarse y trabajar. Y como mencioné más adelante, o más atrás, perdón, esto en realidad es una continuidad y hay muchísimo por hacer. Dejamos algunas huellas apenitas, ¿verdad? Y esperemos que eso se vaya acrecentando con el tiempo. Yo les invito realmente a los jóvenes porque es un trabajo realmente agradable. No voy a decir físicamente cuando hace mucho calor, ingresar en las lagunas con este calor de más de 40 grados acá en Paraguay y en el Chaco, ni qué hablar, pero uno se acostumbra, digamos, y uno sabe a lo que va, ¿verdad? Al calor de arriba y también al calor del reflejo del agua, pero es siempre muy agradable en todas las áreas de las ciencias naturales trabajar en humedad. Doctora Fátima Mereles, un gran gusto haber compartido este tiempo con usted. Muchísimas gracias por dedicarnos parte de su vida a contarnos qué fue y qué es de Fátima Mereles y de la botánica acuática y de los humedales en general en Paraguay, este querido país, cerquita aquí de Argentina. Sí. Y agradecerles entonces mucho su tiempo y sus palabras, y también para todos los que nos siguen en el canal de YouTube de la Sociedad de Científicos de Humedales, recordarles que pueden proponer también y nominar a futuros investigadores para que puedan ser entrevistados, y agradecerles también el estar de ese lado escuchándonos en esta entrevista a la doctora Fátima Mereles. Un gusto y hasta siempre. Hasta siempre, Silvina. Yo les agradezco muchísimo. Te agradezco tu tiempo, Silvina, muchísimo. Y agradezco también a la Sociedad de Científicos de Humedales que me dio esta oportunidad, en realidad, de hacer conocer un poco la parte de humedales de Paraguay. Así que muchísimas gracias y siempre al servicio de todos. Muchas gracias. Hasta luego, Silvina. Que pases bien. Adiós. Adiós.